Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados controversianos. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Yo soy el Manuel, el profeta desconocido, y en esta ocasión vamos a seguir estudiando o comentando los capítulos del primer libro Santos, ese libro publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona. También os felicito por el Día de los Reyes. Aquí en España se celebra principalmente desde, yo siempre he conocido desde pequeño, es decir, el Día de Reyes, los Reyes Magos, que es la noche del 5 al 6. El día 6 aquí en España es festivo y para celebrar, pues eso, en la llegada de los Reyes Magos con los presentes al portal de Belén. Aquí, básicamente, hasta después de la muerte de Franco, es decir, y después, unos años después, es cuando ya se empezó a establecer lo de Santa Claus, Papá Noel, etcétera, etcétera. Sí, la noche del 24 al 25. Pero aquí, ya digo, en España, la celebración principal siempre ha sido los Reyes Magos. Yo no conozco ni, no sé si en otros países cristianos o de Europa se celebra la Noche de Reyes, pero aquí en España fue siempre algo primordial. Después, el día 7 los niños no tienen colegio para que disfruten un día más con los juguetes. Y ya después, el 8 a partir del 8 es cuando tienen ya colegio. Bien, una vez dicho esto y felicitaros, ya digo, de nuevo por el feliz Día de Reyes, eh, vamos a comenzar este programa y de nuevo extiendo eh, el desafío de que si alguien quiere que yo vuelva a la iglesia o quiere sacarme de mi error, no tiene más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero sin usar la religión, es decir, sin usar el testimonio, la fe, la oración, es decir, ni nada similar. Es decir, pruebas de que de verdad es el libro de Abraham es verdadero. Bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a ver los capítulos 25 y 26 ya digo, del primer libro Santos, ese libro que es, en teoría, trata acerca de la historia de la Iglesia, pero el estandarte de la verdad, además, lleva por título, lo cual deja mucho que desear. Bien, capítulo 25. Avanzamos hacia el oeste. A medida que estamos leyendo Santos, ha habido algunos capítulos que se han destacado de los demás por ser particularmente atroces, y el capítulo 25 es definitivamente uno de esos capítulos. En este capítulo finalmente se aborda el tema de Fanny Alger y cómo afecta a otros líderes de la iglesia primitiva, especialmente a Oliverio Candere. Como les gusta hacer a Santos en estos capítulos, entrelazan este aspecto problemático de la historia de la Iglesia con historias que promueven la fe para abordar el tema de una sola vez. Para facilitar esta revisión, abordaremos los temas uno a la vez en lugar de entrelazarlos como lo ha hecho Santos. La introducción de Santos habla de algunos de los primeros conversos en Inglaterra y menciona a Anne Walmesley, una mujer que había estado enferma durante años debido a que su salud se estaba deteriorando. Conoció a Henry Kimball, quien le prometió que si se bautizaba, su cuerpo sanaría. Anne se bautizó en la nueva iglesia poco después, junto con otras 8 personas, y su salud comenzó a mejorar de manera constante. Nuevamente no estamos tratando de insistir en algo que ya está en desuso, pero estas historias simplemente no se sostienen ante la historia. Si el poder sacerdocio mormón realmente tuviera el poder de sanar, los hospitales de Utah tendrían tasas de éxito mucho más altas que otras áreas del país. Ni siquiera podemos verificar la fuente que utiliza Santos, ya que no está en línea, pero esta historia proviene de la historia de Kimball. Hablamos de esto en nuestro, es decir, con anterioridad, pero el poder del sacerdocio simplemente no tiene ningún poder sanador en los tiempos modernos. De hecho, como comentamos en el punto 25, falta de milagros del sacerdocio en la actualidad. Sí, sí, cuando hablamos sí, cuando hablamos con anterioridad, me refiero, en los del punto 25. Eh, Hablamos de cómo hay una falta total de milagros con el sacerdocio
una vez que se superan los primeros años de la Iglesia y hemos tenido mejores habilidades para registrar eventos y documentar estos temas. De hecho, esto ha llevado a la Iglesia a alejarse de la idea de tener la fe para ser sanado y pasar a la fe para no ser sanado. Santos continúa mencionando a los disidentes de Kingland que están molestos con José por su fallida campaña contra los bancos, junto con los problemas que analizamos en el capítulo anterior, incluida la marcha fallida a Sion y su relación con Fanny Alger, que analizaremos en breve. Esto incluye el caos que se desató en el templo cuando estalló una pelea entre los Smith y los disidentes, entre ellos John Boynton, un miembro del Quórum de los 12. José lleva a cabo una votación para reafirmar el liderazgo y los miembros lo sostuvieron como profeta mientras que rechazaron a John Boynton, Luke Johnson y Lyman Johnson como miembro del Quórum de los 12. Temiendo que estos resentimientos se hubieran extendido a Missouri, José procuró abandonar Kirtland y dirigirse allí para asegurarse de que ellos no se estuvieran alejando también. Aquí es donde finalmente Santos menciona a Fanny Alger. Debido a que esta es una parte tan importante de la historia de los santos de los últimos días y debido a la forma en que la maneja Santos, necesitamos incluir los párrafos que analizan a continuación. El desacuerdo de Oliverio Candeli con el profeta iba más allá de los desacuerdos sobre cómo dirigir la iglesia. Desde que aprendió acerca del matrimonio plural durante su traducción inspirada de la Biblia, José sabía que Dios a veces mandaba a su pueblo a practicar ese principio. José no había actuado de inmediato en base a ese conocimiento, pero unos años más tarde, un ángel del Señor le había mandado que se casara con otra esposa. Bien, aquí voy a hacer una aclaración, y es que Dios nunca mandó que los profetas tuvieran más de una esposa. ¿eh? Abraham estaba casada con Sara o Sarai. Dios no mandó a Abraham que se acostara con la sirvienta, sino que fue la mujer de Abraham en que le dijo, si yo no te puedo dar hijos, mira a ver si con mi sirvienta, que la tengo mucha estima, etcétera, etcétera, a ver si con ella puedes tener un hijo. Y tuvo un hijo, ¿eh? Y tuvo un hijo con la sirvienta. Y le hizo pasar como si fuera bueno, era hijo de Abraham, claro, pero como si ella lo hubiera tenido, y sí, me refiero a Sara, etcétera, etcétera. Y después su hijo Isaac, eh, pues, también tuvo varias esposas, pero no fue porque le mandó Dios, sino que como su padre había estado con otra mujer, pues él también con otra, es decir, etcétera, 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 etcétera. Es decir, David y todo eso. El Señor no mandó a David que tuviera varias esposas. Es a lo que voy. Así que esto de que en la Biblia José sabía que Dios a veces mandaba, no, Dios nunca mandó que tener más de una esposa. Ajo, lo permitió. Eso sí, lo permitió, pero no lo mandó. Bueno, continuamos. Después de recibir el mandamiento, José luchó por superar su aversión natural a la idea. Podía prever las pruebas que le aguardaban a causa del matrimonio plural y quería alejarse de él, pero el ángel lo instó a seguir adelante, instruyéndole que compartiera la relación solo con personas cuya integridad fuera inquebrantable. El ángel también encargó a José que la mantuviera en privado hasta que el Señor considerara conveniente hacer pública la práctica por medio de sus siervos escogidos. Durante los años que José vivió en Kirtland, una joven llamada Fanny Alger trabajaba en el hogar de los Smith. José conocía bien a su familia y confiaba en ellos. Sus padres eran santos fieles que se habían unido a la iglesia en su primer año. Su tío Levi Jacob había marchado en el campamento de Israel. Siendo el mandato del Señor, José le propuso matrimonio a Fanny con la ayuda de Leví y la aprobación de los padres de ella. Fanny aceptó las enseñanzas de José y su propuesta y su tío realizó la ceremonia. Puesto que no había llegado el momento de enseñar el matrimonio plural a la iglesia, José y Fanny mantuvieron su matrimonio privado, tal como el ángel les había instruido, pero los rumores se extendieron entre algunas personas
de Quillan. Para el otoño de 1836, Fanny se había mudado. Bien. Eh, aquí también quiero hacer una puntualización para aquellos que no lo sepáis. Cuando habla de esto, de que el ángel le mandó y tal y cual, José Smith recibió una revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 132 y en ella deja una cosa bien clara. Cuenta los motivos por qué se deben los hombres casar con más de una mujer, que es para que engendrar hijos, etcétera, etcétera. Pero también deja algo bien claro, que no se podían casar con otra mujer sin la primera esposa no daba su consentimiento. Y aquí, en Libros Santos, ha obviado esa parte. Es decir, ¿por qué la obvia? Porque José Smith se casó con Fanny Algen sin el permiso de su mujer Elma, la cual les pilló infragantis en el granero, se enfadó mucho, echó a Fanny Algen, etcétera, etcétera. Pero aquí ya digo, aquí no lo quieren contar. Así. Así que la verdad es que el matrimonio, digamos, entre comillas, de José Smith y Fanny Algen no estaba de acuerdo a las normas del Señor, es decir, las normas conforme a Doctrinas y Convenios 132. El más mí no dio el consentimiento. Vamos a dedicar algún tiempo a analizar esto porque es una descripción muy cuestionable de esa época. Es mucho más detallado lo que vamos a explicar aquí. Realmente explica por qué la apologética que se utiliza aquí simplemente no se sostiene ante la historia. En primer lugar, como expliqué en anteriores programas, es casi seguro que la historia del ángel con la espada desenvainada no ocurrió durante este periodo de tiempo. La única mención que sucedió antes de la década de 1840 fue que Mary Elizabeth Rollins, quien escribió en 1932 que en 1834 se le ordenó que me tomara como esposa. Yo estaba a 1000 millas de él. Él tuvo miedo. El ángel se le acercó a José Smith 3 veces, la última vez con la espada desenvainada y amenazó su vida. Esto está en Jales, las cuentas, las veces que el ángel, es decir, la visita del ángel con Dan Esbon, o con la espada desenvainada. Esa declaración de Rolling, escrita 68 años después, implica que José Smith se le ordenó casarse con alguien que se encontraba a 1600 kilómetros de distancia. Los críticos también argumentan que si José Smith estaba tratando de presionar a alguien para que se casara con él, usaría esta historia del ángel con la espada desenvainada para contar la revelación milagrosa de la necesidad de casarse con alguien que se encontraba tan lejos. Además, ninguna de las otras historias del ángel con la espada desenvainada se remonta a la década de 1830, ni hay ninguna evidencia que indique que José Smith estuviera pensando en la poligamia en esa época. La revelación de 1831, que a la Iglesia le gusta citar, es una que es completamente diferente a la que José implementó en Nauvoo. Se trata de una carta escrita por W. Fers, que afirma que W. Fers, Oliverio Calder y otros 5 hombres que recibieron instrucciones para su misión entre los indios debían tomar esposa de los lamanitas y nefitas para que su posteridad llegue a ser blanca. Delictable y justa. Profeta José Smith, revelación de 1831, registrado en una carta de W. Fers a Brigham Young, fechada el 12 de agosto de 1861. Esto debe quedar establecido porque lo que José Smith emprende con Fanny Algen no cumple con ninguna de las revelaciones recibidas durante este tiempo. La relación fue antes de que José Smith afirmara tener las llaves para sellar y estuvo oculta a todos los miembros de la Iglesia, incluida su esposa. Santos hace que esta relación parezca no solo pura, sino normal, cuando en realidad es todo menos normal, como ya he comentado hace un momento. Si nos dice que después de recibir el mandamiento, José luchó por superar su aversión natural a la idea. El problema es que este mandamiento no fue escrito hasta 1843, lo que plantea nuevamente la pregunta de qué era lo que José Smith estaba superando
cuando todos los registros históricos indican que no hubo revelación ni discusión sobre este tipo de poligamia en la década de 1830. Pero Santos habla luego de cómo Fanny vivía con la familia Smith, aunque no mencionan que mucha gente consideraba a Fanny una hija adoptiva de los Smith debido a su estrecha relación con Elma y José. Annelisa Webb dijo, poco a poco se empezó a rumorear que el amor de José por su hija adoptiva no era en absoluto un afecto paternal, y su esposa, al descubrirlo, inmediatamente tomó medidas para poner a la niña fuera de su alcance. Croton y Sacred Lunes, página 34. Es importante tener esto en cuenta porque José continuará casándose con las mujeres que viven en su casa bajo la premisa de ser miembros adoptivos de la familia, lo que probablemente explica por qué Santos tiene tanto cuidado aquí de no retratar a Fanny como tan cercano a los Smith y especialmente a Emma. Perdón. A continuación, Santos afirma que, siguiendo el mandato del Señor, José le propuso matrimonio a Fanny con la ayuda de Levi Jacob y la aprobación de sus padres. Incluso citan la autobiografía de Mosiah Hancock, escrita 60 años después, pero no dan la cita, lo cual es increíble. Levi Hancock se había enamorado de una mujer llamada Clarissa Red, quien aparentemente les había dicho a otros que sería la esposa polígama de José Smith. Ese es un problema principalmente porque en la década de 1830 nadie sabía que José Smith estaba entablando relaciones más allá de Emma. Mientras que en la década de 1840 se hablaba de que una mujer podía ser la esposa polígama de José. Sin embargo, la fuente que cita Santo contiene la siguiente cita sobre este evento. Por lo tanto, el hermano José dijo, hermano Leví, quiero hacer un trato contigo. Si me consigues a Fanny alguien como esposa, puedes tener a Clarissa Red. Amo a Fanny. Lo haré, dijo el padre. Ve, hermano Leví, y el Señor te prosperará, dijo José. El padre fue donde el padre Samuel Alguer, el cuñado del padre, y le dijo, Samuel, el profeta José ama a tu hija Fanny y desea que se case con ella. ¿Qué dices? El tío Sam le dijo, ve y habla con la anciana, será como ella dice. El padre fue donde su hermano y le dijo, Clarisi, el hermano José, el profeta de Dios Altísimo, perdona, tengo mala garganta. Ama a Fanny y desea que se case con ella. ¿Qué dices? Y ella le dijo, ve y habla con Fanny, todo estará bien para mí. El padre fue donde Fanny y le dijo, Fanny, el hermano José, el profeta, te ama y desea que se case con ella. ¿Quieres ser su esposa? Lo haré, dijo ella. El padre llevó a Fanny donde José y le dijo, hermano José, he tenido éxito en mi misión. El padre se la entregó a José y repitió la ceremonia que José le repitió a él. Autobiografía de Mosiah Hardcore, páginas 62 y 63. Los críticos argumentarían que está claro por qué el libro santo no quería usar la cita de la que se extrajeron este material. Indica que José usó el afecto de Levi por Clarissa Red como moneda de cambio para obtener la aprobación de la familia de su relación con Fanny Alger. Además, el hecho de que José le dijera a Levi que amaba a Fanny contradice claramente la idea que el libro santo está impulsando aquí, de que José no estaba dispuesto a participar en relaciones más allá de su esposa Emma. Como comenté anteriormente, tenemos dos fuentes, William Llewellyn y Matty Harris, que afirman que esta relación comenzó alrededor de 1832 o 1833, cuando Fanny Alger tenía 16 o 17 años y José Smith 27 o 28. Si bien a los apologistas les gusta usar la frase el pasado es un país extranjero, los críticos se preguntan cuán apropiado es que un autoproclamado profeta de Dios inicie una relación polígama con relaciones sexuales, ya que no se trataba de un matrimonio solo por la eternidad, ya que José aún no los había presentado con una mujer que vivía en su casa y que es más de una década más joven, toda a espaldas de Elma. Debido a que esta relación comenzó antes de la época de este capítulo, se esparcieron rumores por Quinlan acerca de la relación de José con Fanny. Santos admite que esto se debe a que se esparcieron rumores entre algunas personas de Quinlan para el otoño de 1836. Fanny se había mudado.
Esto vuelve a pasar por alto lo que nos dice la historia, que es que Emma echó a Fanny de la casa después de descubrir que ella consideraba lo que ella consideraba una aventura. El padre de Anne, Elizabeth Webb, Chauncey Webb, que probablemente fue la fuente de Anne para la cita anterior que usamos arriba, contó que Emma estaba furiosa y echó de su casa a la muchacha, que no podía ocultar las consecuencias de su relación celestial con el profeta. ¿Eh? Oliverio Calderi calificó la relación como un asunto sucio, desagradable y asqueroso en una carta a su hermano Warren de enero de 1838. El apóstol David Patten dijo que le preguntó a Calderi si cierta historia era cierta con respecto a que José Smith había cometido adulterio con cierta muchacha cuando él se dio la vuelta e insinuó que era culpable. Luego él prosiguió y dio una historia de algunas circunstancias con respecto al asunto de adulterio, afirmando que sin duda era cierto. También dijo que José le dijo que se había confesado a Emma. Canning Code for West Record, página 167. Estos son como periódicos, ¿de acuerdo? Finalmente, una cita de William Marlene en 1847, después de que fue excomulgado de la iglesia, relata una conversación que tuvo con Emma Smith. Una noche, Emma extrañó a José y Fanny Argen. Fue al granero y los vio a él y a Fanny solos en un granero. Miró a través de una rendija y vio la transacción. Me dijo que esa historia también era muy cierta. Carta de William N. Marlene a José Smith, 3 julio de 1872. Hay mucho por ver, de verdad es que hay mucho por ver en Santo respecto a todo esto. Y yo personalmente eh, pienso que podemos sentirse ansiosos por ver cuánto hablan al respecto y cuánto dejan fuera en el libro santo. Finalmente queremos señalar una parte más de este capítulo que, según los críticos, prueba su punto de vista. Antes de que Widow Butler y Jonathan Hart partieran en misión, los disidentes supuestamente le dijeron a Jonathan que no fuera porque estaban prediciendo que no bautizaría a nadie allí. Más adelante en el capítulo hablan de cómo Widow y Jonathan tienen la oportunidad de bautizar a un nuevo converso en la iglesia. Como lo describe el libro santo, volviéndose hacia Jonathan, Whittle recordó cómo los disidentes de Kieran habían predicho sobre el caso en las islas. Ve y bautízalo, dijo Whitford, señalando a Justus, y prueba que esos hombres son falsos profetas. Si vamos a declarar falsos profetas a quienes hacen una sola declaración falsa, entonces simplemente condenaron a José Smith a ser un falso profeta. De hecho, los disidentes ni siquiera afirmaron que la predicción provenía de Dios, sino que simplemente dijeron que la misión era una pérdida de tiempo. En los últimos capítulos, José Smith afirmó por revelación que si se quedaban en Salem y se hacían amigos de los lugareños, obtendrían la plata y el oro que buscaban. Y eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. José Smith también dijo que los miembros de Missouri serían protegidos y que se construiría un templo allí. Literalmente. Ahí. Literalmente podríamos poner aquí 100 citas de José de cosas que nunca sucedieron. La fallida revelación de la guerra civil, el guerrero al que llamó Zen, el libro de Abraham escrito por Abraham, decir que solo podía haber una sola esposa después de que se vio involucrado en la poligamia, la traducción parcial de las planchas de King de Hot, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no entiendo por qué Santo intenta tomar una declaración de estos disidentes y etiquetarlos de falsos profetas. Los críticos argumentan que las profecías fallidas de José Smith lo consideran un falso profeta y eso es mucho más convincente que señalar una predicción de los disidentes aquí. Santos continúa eludiendo la definición de honestidad en esta historia, recordad, el estandarte de la verdad. Y esta parece un gran error no forzado para cualquiera que pueda estar prestando atención más allá de la narrativa de no ficción que se presenta. Esta es una reseña larga, pero la sección sobre Fanny Argen fue importante para profundizar más. La verdad es que la poligamia es extremadamente confusa y aunque la Iglesia prometió ser más franca con la publicación de Santos, este capítulo demuestra nuevamente que este libro no es más que una repetición más florida de los mismos argumentos
apologéticos de los ensayos de temas del Evangelio. Si realmente quisieran ser el estandarte de la verdad, reconocerían todos los puntos sobre la relación con Fanny Alge que mencionamos, incluido lo herida que estaba Emma por la poligamia y lo difícil que fue para ella que José se casara con mujeres a sus espaldas. Emma Smith solo consintió que su marido se casara 3 veces. Las demás esposas no, José Emma Smith no lo permitió. Y con la argumentación de que eran matrimonios celestiales y supuestamente no tenía por qué pedir permiso a Emma. Pero si las mujeres estaban casadas también, algunas de ellas. Eso se llama poliandria. ¿Eh? Bueno, continuamos. Sí, aclaro. Poligamia es cuando un hombre se casa con varias mujeres. Poliandria es cuando una mujer se casa con varios hombres. Bien, continúo. Y espero que cualquier mujer que lea esta verificación de datos entienda que la poligamia sigue siendo el pacto nuevo y eterno. El profeta actual Russell M. Nelson está asignando a 2 mujeres por la eternidad, al igual que el primer consejero Doug Howard. Dentro de la doctrina de la Iglesia, esas primeras esposas no tenían voz ni voto sobre si su esposo traía una segunda mujer a su familia para siempre. Y aunque a muchas mujeres les gusta fingir que no sabemos qué sucede después de que morimos, es innegable que la poligamia sigue siendo parte del cielo y que las mujeres no tienen absolutamente nada que decir al respecto. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero es algo que debemos dejar de ignorar como iglesia y abordarlo de frente, ya que causa mucho dolor y ansiedad a las mujeres que están investigando este tema. Capítulo 26. Una tierra santa y consagrada. En su mayor parte, el capítulo 26 trata sobre la mudanza de José Smith a Missouri después de que lo obligaran a abandonar Kirtland tras el colapso de su organización anti-Bacalian Kirtland Safety Society. El capítulo comienza con Oliverio Calderi caminando con dificultad durante el invierno para encontrar buenas tierras donde establecerse, solo para descubrir que el Sumo Consejo lo estaba investigando por vender sus tierras personales, lo que violaba la revelación de José sobre la ley de consagración, que ordenaba que todas las tierras se entregaran a la Iglesia, incluso si eran propiedad personal de un miembro de la Iglesia. Como cuenta Kant en Libros Santos, Oliverio Calderi, John Whitmer y William Fess habían vendido recientemente parte de sus tierras en el condado de Jackson. Aunque tenían el derecho legal de vender las tierras del condado de Jackson, que eran de su propiedad personal, habían sido consagradas al Señor, y una revelación les había prohibido venderlas. Los 3 hombres no solo habían quebrantado un convenio sagrado, sino que habían demostrado una falta de fe en Sion. Oliverio se defendió argumentando de esta acusación diciendo que había comprado la propiedad con su propio dinero y no con dinero de la Iglesia, por lo que no había hecho nada malo. Como Oliverio estaba en la primera presidencia, estaba fuera de la jurisdicción del Sumo Consejo y conservó su llamamiento. Sin embargo, David, John y William fueron destituidos de sus cargos. Como la Iglesia había investigado a Oliverio por vender sus tierras, empezó a simpatizar con quienes habían sido destituidos de sus puestos en la Iglesia. Además, la creciente tensión entre Oliverio y José surgió de los sentimientos de Oliverio hacia la relación de José con Fanny Alge, que analizamos o que hablé hace un momento. Santos menciona que, a pesar de esta pelea, Oliverio nunca se retrató de su testimonio del Libro de Mormón. Hasta donde sabemos, eso es cierto, pero el Times Sensation, dirigido por José Smith, ciertamente indicó lo contrario. Asombrado de asombro, mira a mi alrededor, apruebo que Cristo no era el Señor. ¿Por qué Pedro maldijo y juró? ¿Rechaza el glorioso sonido del Evangelio o el Libro de Mormón no es su palabra? Porque los simples se apartan. ¿Por qué Oliverio lo negó? O prueba que no hay tiempo, o prueba que José Smith falso porque algunos relojes no funcionan. ¿Por qué los apóstatas dicen que es así? Esto está en Texas Session del 15 de julio de 1841. Es decir, es un libro, es un periódico. Al llegar a Far West, José y su familia fueron recibidos con gozosa recepción, lo que contrastaba enormemente con la posición que José tenía en Kirtland entre los miembros de la Iglesia. José Smith quería un nuevo comienzo en Missouri, y aunque ya había excomulgado a William Fess y a John Whitmer, José quería abordar la apostasía
de Oliverio, antes de poder influir los miembros del Missouri que podían verse influidos por los problemas de Oliverio y José, con José. Una vez más, Santos intenta asegurarse de que el lector no pueda ponerse del lado de Oliverio Candeli. El 12 de abril, Edward Patrick convocó un consejo de obispos para revisar la posición de Oliverio en la iglesia. Su desafío era bien conocido. También se le acusó de vender sus tierras en el condado de Dioso en contra de la revelación, acusar falsamente a José de adulterio y abandonar la causa de Dios. Hemos hablado de esto varias veces, pero no hay ninguna evidencia contemporánea que indique que la relación de José con Fanny Argen fuera un matrimonio. Tenemos la autobiografía escrita 60 años después del hecho, que lo llama matrimonio, pero en ese momento José no había recibido ninguna revelación para la poligamia, más allá de la carta de W. First, que les instruía que se casaran con indigentes americanos para convertirlos en blancos y encantadores. No afirmo tener todavía las llaves del sellado, e hizo todo esto sin el consentimiento de Elma. Así, mientras la Iglesia lucha agresivamente para presentar la relación de Fanny Arger como un matrimonio, hay muchas pruebas que apoyan la idea de que fue una aventura. Si bien no esperamos que el libro santos adopte una postura que vaya en contra de José Smith, sí esperamos que el autoproclamado estandarte de la verdad al menos brinde una mayor comprensión de por qué ocurrieron estos problemas con José Smith en lugar de simplemente etiquetar como disidentes a quienes perdieron sus ahorros. Vieron a José abandonar a los miembros de Missouri después de marchar hacia allí o presenciaron cómo las revelaciones no se cumplían. Oliverio fue excomulgado después del Tribunal de Amor, es decir, el Tribunal de Membresía, el Tribunal, el Consejo Disciplinario, vamos. Y los santos afirmaron, y en el libro santos afirmaron que Oliverio se había apartado de estos principios y confiaba en su propio juicio, tratando a la Iglesia, a sus líderes y a los mandamientos del Señor como un desprecio. Esta, por cierto, es la misma manera en que los líderes de la Iglesia ven a quienes dudan de la Iglesia hoy en día. Y podemos ver eso en las excomuniones de miembros que tratan de abordar estos temas, como Michel de King, John Deffitt y Sam Chum. En este capítulo de Santos termina con José Smith afirmando, mediante una revelación, haber encontrado el valle de Adán Odi Haman, donde Adán, el primer hombre, había bendecido a sus hijos antes de morir. En un capítulo anterior de Santos, analizamos cómo José Smith afirmaba conocer el lenguaje adánico puro, que según él era el idioma de Adán. Aquí está José explicando la forma en que se habla. John Johnson, padre. ¿Cuál es el nombre de Dios en lenguaje puro? José Smith, Atmen. John Johnson, padre. El significado de la palabra pura, Atmen, José Smith. Es el ser que hizo todas las cosas en todas sus partes. John Johnson, padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? José Smith, el Hijo Hatman. John Johnson, padre. ¿Qué es el Hijo Hatman? José Smith. Es la mayor de todas las partes de Hatman, que es la deidad del primogénito. John Johnson, padre. ¿Qué es? Es hombre. José Smith. Eso significa hijos Hatman, la familia humana, los hijos de los hombres, las partes más grandes de Hatman. Hijos, el hijo Hatman. John Johnson, padre. ¿Cómo se les llama a los ángeles en lenguaje puro? José Smith. Hatman, Angstmen. John Johnson, padre. ¿Cuáles son los significados de estas palabras? José Smith. Siervos de Hatman. Siervos ministrantes, santificados que son enviados del cielo para ministrar por o para hijos Hatman. La mayor parte de Hatman, hijos. Hijos Hatman, hijos Hatman, Hatman. Esto está en el documento de José Smith. Cuando usted lee ese intercambio y luego lee que José afirmó que Dios le reveló que Adán Haman era el nombre del lugar en que Adán regresaría, parece terriblemente similar a una versión distorsionada del inglés que Adán no habría conocido si de hecho hubiera nacido en Missouri hace 6.000 años. Este sigue un patrón que comenzó cuando José Smith copió caracteres, que lo hemos visto en un capítulo anterior, de las planchas del libro de Mormón, que se le mostraron a Charles Anton, con la esperanza de que las verificara ante Marty Harris.
Casi todos los caracteres que José copió son variación del idioma inglés, ya sea rotadas y metidas o ligeramente alteradas. Estos caracteres no tienen absolutamente ninguna similitud con el egipcio tal como lo conocemos, ni coincidían en modo alguno con el egipcio durante la vida de José Smith. Para aquellos que no los vieron, es decir, perdón, es decir, no voy a mostrar otra vez los caracteres. Como hemos detallado con tanta frecuencia, ya sea por estos personajes, la capacidad de José para recurrir a fuentes que nos rodeaban, o como habló de hablar en lenguas con Brigham, cuando realmente se profundiza en los detalles, simplemente no se sostiene como lo describe el libro Santos. ¿eh? Y sí, y además recordar que José Smith hizo todo lo que pudo por comprar los papiros y traducir el libro de Abraham. Pagó $2.400 y les exprimió a los miembros para que consiguieran ese dinero. Dejaremos que el lector, es decir, o los oyentes, decidan qué hacer con esto, pero solo esperamos que quienes estén leyendo esto y escuchando este programa y estén abiertos a la información, lean nuestro, es decir, puedan ver mis programas anteriores y sí, referente al libro de Abraham y otros temas discernir por ellos mismos. Bien, pues ya hasta aquí el programa de hoy, mis estimados controversianos. Gracias por haber visto este programa. Os ha hablado Emmanuel, el profeta desconocido, y os remito para mi siguiente programa si nada me pide. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos, nos vemos. Adiós.